Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días a todos, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, hola Nicolás. Eh, Hola Valeria. Ya hoy día vamos a partir la clase, vamos directo al grano, vamos a partir haciendo ejercicios de certamen. En realidad yo creo que vamos a hacer una clase corta, pero antes de eso vamos a aclarar algunas cosas. No sé si les llegó un mail del coordinador respecto al certamen, ¿cierto? ¿Le habrá llegado un mail? sí, profe, sí llegó. ¿Sí llegó? Ya, entonces vamos a mirar rapidito ese mail. Espero tenerlo por ahí. Ya, entonces este es el mail, creo, que del que llegó, que dice que el próximo jueves 4 de junio va a ser el primer certamen. Eh, bueno, no lo voy a leer todo, en realidad vamos directo al grano. En la primera fase va a comenzar a las 14 horas del día jueves 4 y va a ser para las dos primeras partes del certamen. Esas dos primeras partes van a ser desde las 4 hasta las 17:10. Eh, la parte uno son preguntas a completar el aula y la parte 2 es un ruteo. Una vez que inicien el cuestionario que corresponde a cada parte, comienza a correr el tiempo para ese cuestionario y dispondrán de 45 minutos para completarlo. ¿Sí? Así que la parte uno la pueden hacer desde las 2 hasta las 17:10 y van a correr 45 minutos eh, para cada parte para que la puedan resolver. Van a hacer cosas que se hacen en aula y se corrigen de forma automática. Así que ahí es como los controles que hemos hecho. Van a poder completar las cosas en el ruteo directamente en el aula y también el cuestionario. Eso por un lado. Y tendrán un intento para finalizar cada cuestionario, por lo que les pedimos dentro de lo posible se aseguren de no tener interrupciones cuando empiecen a trabajar. ¿Sí? Así que cuando comiencen a hacer esos cuestionarios, esos problemas, van a tener un solo intento, así que en ese momento que decidan hacerlo, estén ahí concentrados, fijos los 45 minutos sin interrupción. A eso se refiere. Y luego tienen una parte 3. La parte 3 se deberá iniciar y finalizar desde el bloque 11:12 hasta las 23:55 como hora máxima. Y esa parte comprende el desarrollo de un programa que tienen que hacer ustedes y cuya solución desarrollada deben explicar en un video de máximo 3 minutos. Entonces, la última parte, la parte 3 del certamen, va a ser desarrollar un problema y luego enviar un video de a lo más 3 minutos donde explican la solución. ¿Tienen alguna duda de esto que tienen que hacer? Finalmente, Profe, ¿es desde las 5 hasta las 12 de correo? sí, desde las 5:20 hasta las 23:55 para que puedan enviar la solución de ese problema. ¿Sí? La solución de ese problema es mandar el código y colocar en el código, arribita hay que colocar como un comentario el link del video. ¿Sí? Ya. Sí, profe, lo que pasa es que nosotros o varios del curso tenemos control de Mate 2 desde las 5 hasta las 7. Mandamos un correo a Mate y ellos nos dijeron que hasta el momento no se cambiaba la fecha porque ellos habían puesto la fecha antes que el Ya. departamento de informática. Entonces no sabemos cómo hacerlo o cómo tener dos controles en la situación que estamos de alta complejidad porque al final los dos requieren tiempo. Por eso. Ya déjame, eso que me dice es súper interesante, lo voy a comentar con el coordinador, ¿sí? Yo le voy a preguntar y les voy a decir qué podríamos hacer en el caso de los que tienen control, ¿sí?
Que serían todos en el curso, Profe, ¿no? somos varios. Por eso, en el Somos caso varios. de Creo los que todos. varios que tienen control, voy a hablar con el coordinador. Asumamos de principio que no va a pasar nada, ¿sí? Como tengamos la peor opción siempre en mente, pero le voy a decir ahora, a ver, voy a escribirlo por ahí. Vamos a escribirlo en un bloc de notas, así me acuerdo. De decirle al coordinador, eh, hablar con Pedro sobre tope con mate paralelo 104, ¿sí? Entonces con eso yo me voy a acordar y lo voy a decir al coordinador que tenemos ese problema. No son el único paralelo con este problema, ¿sí? Así que yo ya lo he escuchado, así que voy a hablar con él y vamos a ver qué va a pasar. Pero en un principio seguramente no va a pasar nada, ¿sí? De principio. Sí, yo voy a tratar de que pase algo, pero no les prometo mucho, pero voy a hablar con el coordinador para por lo menos él me diga oficialmente qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Ya, gracias, profe, porque igual si tuviéramos de 5:20 a 7 el otro control, quedaríamos con una leve desventaja a Sí, comparación de los otros. Entonces, estoy de yo creo que acuerdo. en ninguna cabeza es como progra, dos partes, después un control y después progra. Como que no sé si en las condiciones que estamos todos hoy en día nos dé. No, Sí, no te yo hablo preocupes. por algunos compañeros, así que por eso. Sí, no hay Gracias. problema, Gabriela, ¿cierto? Sí. Sí, sí, no hay problema. Está bien que lo digas porque así yo tengo como decirle al coordinador también, porque de repente me dice que se me ocurren a mí las cosas, en verdad no. En verdad les trato de contar lo que pasa con ustedes, pues. Entonces les voy a decir eso, además les voy a mandar el link del video por si no se convence, de que este problema es real y que deberíamos, y yo estoy de acuerdo con ustedes 100%, no es justo que tengan menos tiempo que el resto, pues al final si tienen un control ahí, obviamente tienen más de 1 hora y media menos que los demás. Sí, no Entonces, es solamente, profe, el tiempo, sino que el al estrés, finalizar, sí, sí, un control de mate es como súper, de repente si te va mal es como súper desmotivante claro. y quizás no estemos mentalmente como listos para seguir nuestro certamen de programa. Yo entiendo, ¿sí? Yo voy a hablar con el coordinador, voy a plantearle eso, pero igual pensemos en un principio que tal vez no va a pasar nada y que va a dejarlo igual, porque igual técnicamente si todos fuéramos androides y no tuviéramos sentimientos en las cosas que hacemos, hay tiempo para hacerlo, ¿sí? Entonces siempre me podrían decir, no, es que igual hay tiempo, es que no sé qué. Entonces, mientras partamos con el principio de que va a ser tal cual y no se va a cambiar nada, em, yo voy a hablar con él, lo voy a tratar de explicar por qué deberíamos tal vez tener una excepción para los que tienen tope. Pero a la vez también el coordinador tiene que coordinar con la gente de Valparaíso y San Joaquín, entonces no, ahí en toda esa burocracia espero no se pierda la idea de que ojalá podamos hacer algo para ustedes que tienen el tope. ¿Sí? Entonces, qué bueno que me lo dicen ahora. Así yo puedo hablar con tiempo y ya en la próxima semana les puedo decir ya qué va a pasar o no. ¿Sí? Eso. Les voy a explicar al coordinador todo lo que hemos discutido y le voy a mandar este video también por si requiere de respaldo. ¿Sí? Así que si quieren decir algo, díganlo en el momento. Profe, es que en ¿Sí? los otros campus nosotros creemos que igual hay más gente con nuestro problema, pero no lo sabemos porque no tenemos comunicación con ellos. No, sí, me Porque nosotros somos imagino, poquitos los que estamos dando Mate 2 y Progra, pero los otros campus deben ser muchos más porque había muchos más cursos de PFA y esas cosas. claro, no, sí, en realidad debe haber más. Entonces, seguramente cuando le diga al coordinador, y también le voy a decir que a lo mejor este problema no es solo de Vitacura de ustedes, y tampoco es solo de ustedes, hay más gente en Vitacura que tiene el mismo tope. Tal vez en San Joaquín y en Casa Central también lo hay y deberíamos hacer algo al respecto. Pero como les digo, yo solamente le voy a comunicar esto al coordinador, les voy a mandar el link de los videos que corresponda. Y luego les cuento que ojalá pase algo bueno, ojalá pase algo positivo, pero como no depende de mí, no se los quiero prometer. ¿Sí? No quiero decirles, no, sí, seguro que lo cambiamos y luego pasa lo de Hacker Rank, que les digo algo y después no es. Entonces prefiero no lo decir. Voy a hacer lo posible para que pase algo, ¿sí? Pero no lo puedo asegurar porque en verdad siempre
siempre nos pueden decir que filo igual lo pueden dar, ¿sí? O sea, siempre está esa opción como algo válido, aunque a mí no me guste, aunque seguramente ustedes tampoco quieran, pero siempre pueden decirnos algo así. Eso, ¿sí? Y si no, ahí yo les digo que le escriban directamente al coordinador para que de verdad tenga algún tipo de feedback o algo respecto a todo esto. La derecha, profe, porque yo ayer cuando supe la situación le hablé al coordinador de MAT 22 del campus Vitacura ¿Y y él qué me dijo? dijo que no dependía de él, que me dijo que dependía como de el jefe del departamento y el jefe de departamento dijo que cuando se hizo la reunión para coordinar los horarios de los certámenes como de las, dijo como de los ramos como básicos, como Ujú. que son de este semestre, programación no había asistido y que ellos habían puesto la fecha antes que programa. Y entonces nos dijo que por el momento seguía el control de la misma. Perfecto. Entonces, por Sí, no eso, hay problema, ya, eso está bien. Está bien que me lo diga, así ya. yo les doy ese feedback directo al coordinador, porque al final, eh, eso, eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Ya, gracias, profe. De nada, de nada. Sí, eso es lo que vamos a hacer entonces. Le vamos a mandar esa información al coordinador y vemos qué pasa. De todas formas, tampoco depende directamente de, como les dije, del coordinador de Vitacura. Al final son varios coordinadores, entonces ahí se verá. ¿Sí? Yo, como ustedes bien dicen, seguramente hay más gente con el problema. Entonces ahí yo creo que algo podría pasar. No estoy seguro, ¿sí? Pero ahí yo creo que podría surgir algo. Eso. Entonces ya estamos informados del problema y vamos a hacer algo al respecto. Respecto, volviendo al tema del certamen, de las cosas que hay que hacer, se entiende esto de que hay que hacer un video de máximo 3 minutos respecto al desarrollo del problema, ¿cierto? Ese video debería ser una cosa simple de explicar el código que hicieron, nada más. ¿Sí? No tienen que profundizar mucho más. Acuérdense que son 3 minutos. No es necesario que hagan un video más largo que eso. Y ese video normalmente se sube a YouTube o a Google Drive, como dice acá. Y hay otro correo en el cual se explica más sobre cómo grabar un video y cómo subirlo a esas plataformas y para que no tengan ningún problema. Eso, aquí van, de hecho también hay unos buzones de prueba para que hagan un primer ensayo de subir el video y hacer todo eso para que puedan probar. Para que no ocurra ningún problema durante el certamen, pueden hacer un pequeño ensayo con este ejercicio de aquí de la entrega. ¿Sí? Si quieren hacer eso. Muy bien, Bastián pregunta en el chat, profe, ¿se explica cada paso del código o explicar la lógica con la que se realizó? No, se explica la lógica con la que se realizó, creo yo. ¿Sí? En el fondo, aquí tengo un código de ejemplo. ¿Sí? Aquí en el paralelo anterior hicimos un ejercicio sobre números binarios. Aquí está el código. Y simplemente sería explicar qué es lo que hace el código, ¿sí? En grandes rasgos. ¿Sí? Como por ejemplo, aquí comienza un código el cual tiene un flag igual true porque debe iniciarse el ciclo infinito. Tenemos 3 contadores, cada cual cuenta la cantidad total de números ingresados, la cantidad de números pares y la cantidad de números impares. Se lee dentro del ciclo una cadena binaria, se ve si es válida o no, si no lo es, se termina el ciclo, si lo es, se transforma en número entero, se muestra y se cuenta también si es par o impar. Una cadena es inválida cuando tiene un tamaño menor que 4 y mayor que 8, o cuando tiene un símbolo que no es 0 ni 1, y la transformación de entero a binario se realiza con una suma acumulada de cada binario que lo compone por 2 elevado a una potencia que tiene que ver con la longitud del string. Eso sería el código, este código que está aquí explicado a grandes rasgos. ¿Sí? Eso es más o menos lo que tienen que hacer. Entonces aquí está el código,
lo leen, lo explican lo que hacen más que cómo lo hacen. Y sería. ¿Sí? Para que se note que ustedes saben y hicieron el código que están explicando. ¿Sí? No es necesario decir, bueno, flag vale true, entonces luego hay total que vale 0 y pares que vale 0, entonces impares vale 0, while flag 2 puntos. No hay que leer el código. ¿Sí? En el fondo es explicar cada sección. Lo mejor que les salga respecto a lo que ahí aparece. No debería tomar más de 3 minutos, ¿sí? O sea, con ese límite se entiende, yo creo que no hay que ir tan detallado, porque igual en 3 minutos no creo que alcancen a explicar cada cosa que tienen que hacer. O sea, cada línea del código que está ahí. Muy bien, si no hay más dudas respecto al certamen, y ya me quedó claro lo que ya hablamos, eso ya lo voy a hablar con el coordinador, sobre el tope, vamos a pasar ahora a hacer un ejercicio, por lo menos uno de programación. Y luego vemos si alcanzamos a hacer otro y así. Muy bien, entonces el primer problema es el siguiente. Dice, este es el certamen del 2017, segundo semestre, de Campus San Joaquín, versión final. Eso significa eso de ahí. Programación, certamen 1, martes 3 de octubre del 2017. Pregunta 3. El servicio de inteligencia de Pythonia ha estado monitoreando los mensajes de texto que recibe el líder del país de Yavapolis. Y ha detectado un patrón en estos, pero no ha podido descifrar qué dicen los mensajes, puesto que requiere de un servicio rápido. Como han estado celebrando sus fiestas patrias, nadie ha tenido tiempo de implementar una solución, por lo que han acudido a usted para que los apoye en esta importante misión. Ellos detectaron que el líder recibe muchas palabras, pero solo las que contienen una clave en alguna parte son consideradas en el mensaje. Además, notaron que cuando quieren dar por finalizado un mensaje, usan la palabra out. Notar que en Javapolis solo trabajan con letras minúsculas. El servicio de inteligencia logró crear una función que se llama getPost, que recibe una palabra y una clave, la cual devuelve la posición en la cual comienza la clave dentro de la palabra y en caso contrario retorna -1. Notar que las posiciones comienzan desde 0. A continuación se presentan ejemplos de cómo funciona getPost. Esta función que está aquí no se la están pidiendo que la implementen. Le están diciendo esta función existe y hace lo siguiente. Yo les voy a explicar lo que hace. Aquí dice getPost. Por ejemplo, dice funny wida y le pasamos iwi y entrega un 3. Eso quiere decir que el iwi parte en la posición 0, 1, 2. Desde la posición 3 en adelante está iwi. ¿Sí? Ese string, esa clave iwi está desde la posición 3 en adelante en este string. Y getPost, primavera, y ponemos iwi. Como iwi no está dentro de primavera, entrega un -1. ¿Se entiende lo que hace esta función? Le pasamos un string grande, una palabra grande, le pasamos una clave, que va a ser un string más pequeño, y entrega la posición en donde comienza ese string. ¿Sí? Y si no está, entrega un -1. Esa es la idea. Esta función no la tienen que implementar, se supone que ya está. En base a Profe, ¿sí? ahí en la segunda parte podría entregar como otro valor que esté fuera del string, así como, a ver, Como tú un dices, 9, por ejemplo, ah, porque aquí, ese tú, valor estaría fuera del string. tú dices en esta parte de acá, en el getPost. Sí, Claro, no, debería estar sí, siempre dentro del string. O sea, por ejemplo, a lo más iwi va a estar al final, ¿cierto? En el mejor de sí, no, los casos, pero digo si es que iwi no está en el string. cuando no está, entrega un -1, no entrega otra Ningún cosa. otro. Ah, No, ya. eso. O sea, si no está, -1. ¿Sí? Eso. Esa función no la tienen que hacer, se supone que existe, así que le creemos y así funciona. Entonces ahora seguimos leyendo. En base a lo descrito anteriormente, se lo solicita a usted lo siguiente. Escriba la función getPalabra
palabra clave, la cual recibe dos textos. La función debe retornar la palabra desencriptada, es decir, sin la palabra clave en su interior. Si no existe la palabra clave en su interior, debe retornar -1. Asuma que la palabra contiene a lo más una vez, ¿sí? O sea que no está repetida. Eso está diciendo ahí que iwi no va a aparecer varias veces en ese string. Entonces, por ejemplo, get palabra, foniwi da, y la clave es iwi. Lo que hace este proceso es quitar el iwi de esta palabra. O sea, en el fondo nos quedamos con fon y con da. Fonda. Iwi en, y le pasamos iwi. Entonces lo que hace aquí es que le quita el iwi y se queda solo con en. Y acá, fiesta, iwi, como iwi no está dentro de fiesta, entonces entregó -1, muy parecido a la función de acá. Entonces habría que hacer esta función A. Y para hacerlo, la idea para hacerlo es asumir que existe la función getPost si es que eso les soluciona la vida en algo. Si no les soluciona la vida en nada, pueden asumir que no está. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces nos piden una función que se llama getPalabra. Recibe estas dos cosas y hay que hacer lo que dice ahí. Primero que todo, ¿se entiende lo que hace? Sí, profe. Perfecto, entonces vamos a partir. Vamos a hacerlo ahora en el bloc de notas porque en el paralelo anterior que hice clases me dijeron que algunos no tienen Python y no pueden instalarlo por motivos diversos. Si hay alguien que está con la misma situación y que supongamos que se cae internet y no les resulta hacerlo en internet, en el peor de los casos van a tener el bloc de notas nomás, ¿cierto? Y con el bloc de notas también se puede programar en Python. Basta con escribir código nomás. Colocan, en este caso hay que hacer una función que se llama getPalabra, ¿cierto? Entonces colocan def, tal cual, como lo harían en Python. Tienen que hacer a mano ustedes las tabulaciones cuando corresponda eso así. Entonces tenemos getPalabra, palabra y clave. Y vamos a hacer la función. La función aquí, por ejemplo, si dice foniwida y la clave es iwi, entonces busca iwi acá y la saca. En el fondo la saca del string. ¿Cómo podríamos hacer eso en Python? ¿Cómo podríamos lograr eso que nos piden? En el fondo, a lo mejor podríamos ocupar la función que nos dicen acá, ¿cierto? Que dice getPost. Si le paso iwi, nos entrega el número donde comienza ese string dentro del otro. Entonces, si esa función realmente existe, la podríamos ocupar así. Palabra, clave, y eso nos va a entregar la posición inicial donde está esa clave, si es que está. Y si no está, va a entregar un -1. If, y es distinto de -1, o sea que si está, en ese caso vamos a hacer algo con esa posición. Lo que entrega en este caso va a ser palabra desde el inicio hasta ahí, más palabra desde ahí hasta el final. ¿O no? ¿Eso es? Fon, claro, hasta ahí. Más len de clave. Y si no, return -1. Ya, esto sería más o menos la función que nos piden. Les voy a explicar por qué sería así. La función getPost nos entrega la posición donde aparece este string, ¿cierto?
Si aparecía iwi en la posición 3, entonces devuelve un 3. Si no está, devuelve un -1. Entonces, suponiendo que esa función existe, la cargo en una variable i. Si ese i es -1, significa que no existe. Por lo tanto, sabemos ahí al tiro, estaríamos en el else, que entrega un -1, que es lo que hace acá. O sea, si no existe, entrega un -1. Eso es lo que está pasando ahí. Si no, si es distinto de -1, entonces lo que devuelve va a ser la palabra, el string, desde el inicio hasta esta posición. Por ejemplo, en Foniwida sería desde el inicio hasta el 3. 0, 1 y 2. Si pongo hasta el 3, siempre hasta el anterior. Entonces sería fon. Y luego lo que queda. Lo que queda va a ser desde la posición el i, en este caso sería el 3, más la longitud de la clave. La longitud de esa clave es 3, ¿cierto? Entonces sería en este caso 3 más 3, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde el 6 hasta el final. Cuando dejamos abierto aquí estamos diciendo desde el inicio, y cuando dejamos abierto acá al final estamos diciendo desde este punto hasta el final. ¿Sí? Entonces ese sería el string que crea. Y si la función getPost existe, debería funcionar. ¿Sí? Entonces vamos a... Esto no es necesario hacerlo, pero si queremos probarlo hay que tener la función getPost. ¿Sí? Aquí se supone que existe, así que deberían asumir que existe, pero como seguramente lo queremos probar, la voy a programar. ¿Sí? No lo piden, pero lo voy a hacer aquí rapidito para que la podamos probar. Entonces la función getPost va a ser igual a 0 por letra in palabra. ¿Sería bueno eso? No, vamos a hacerlo rapidito. For igual a 0, while i menor que el len de palabra y más igual a 1. If ya lo primero es lo primero, ¿sí? If clave in palabra, hacemos eso. Si no, entonces retorna falso. O sea, retorna -1. Si no está, retorna -1. Si está, la busca. Para buscarla, vamos a buscar if palabra en la posición i. Hasta la posición i más len de clave. Si eso es igual a la clave, entonces retorna ahí. Si no, se incrementa nomás. Ya rapidito esto lo voy a probar a ver si resulta o no. Clave en Python. Vamos a poner en el ejemplo, decía getPost. Font iwi da iwi. Y me traigo un 3. getPost. Fiesta iwi. Me debería entregar -1. Y getPalabra. Font iwi da iwi. Debería entregar fonda. Bueno, está funcionando, ¿sí? Entonces, lo importante era la de acá.
esta es la función que importa. Esta la hice solamente para que funcione lo que estamos haciendo. Eso. Sí, entonces eso es lo que había que hacer. Esa es la parte 1 de esa pregunta. Luego dice, parte B, desarrolle un programa que solicite el ingreso de la clave que se usó para encriptar las palabras y luego solicite el ingreso de palabras hasta que se ingrese el texto out. En dicho momento dejará de pedir palabras y desplegará por pantalla el mensaje oculto descifrado. Entonces aquí colocamos ingrese la clave, pide palabra infinitamente hasta que se ingresa un out y luego muestra el mensaje oculto. Eso. Entonces con esto de aquí y ocupando yo creo que la función anterior deberíamos poder resolver este problema. Lo primero aquí es que primero pide una clave, luego pide palabra infinitamente hasta que se ingresa un out. Cuando hacemos cosas que son infinitas hasta que se ingresa un string determinado, eso se suele hacer con un flag, ¿cierto? Entonces en este programita vamos a colocar aquí abajo flag. Vamos a seguir haciéndolo en bloc de notas. Sí, vamos a guardar esto. Ya que lo estábamos haciendo en el bloc de notas, en el caso de que no nos resulte nada en el certamen, vamos a seguir haciéndolo en el bloc de notas. Entonces estábamos aquí. Vamos a tener un flag igual a true. Luego while flag. Eso va a ser un ciclo infinito. Aquí se va a ingresar, según lo que nos dice esto, se ingresan palabras. Ingrese palabra. Input. Ingrese palabra. Palabra. Y la clave input ingrese clave. Si la palabra es igual a out, en ese caso se acaba. ¿Sí? Se acaba el flag igual false. Y ahí se corta el ciclo. Y eso, si no es el caso, entonces ejecutamos el resto de la aplicación, que sería obtener la palabra clave. Vamos a primero crear un mensaje. El mensaje va a ser un string vacío. Y vamos a estar acumulándolo aquí. Mensaje. Primero, palabra descifrada va a ser igual a get palabra. Palabra clave. Entonces ahí estamos descifrando la palabra. Si era un 1, o sea, si es distinto de 1, en ese caso podemos decir que el mensaje va a ser más igual palabra descifrada y le vamos a añadir un espacio para que se separen por espacio. Y si no, no pasa nada. No hacemos nada. Y al final print el mensaje oculto es mensaje. Entonces, si todo está en orden, vamos a ejecutarlo en Python. Ingrese clave y en el ejemplo aparece iwi. Iwi.
Ponemos cada una de las palabras que aparecen aquí. Y out. Y ahí debería terminar y dice, el mensaje oculto es felices los 4. Luego de poner la palabra clave que era iwi. Luego colocar cada uno de esos strings y solamente va a utilizar como clave, como parte del mensaje, los que tengan iwi dentro, que sería feliciwises, 4 iwi y ¿cuál más? El iwilos, ¿sí? Entonces felices los 4, lo obtiene porque son los únicos que tienen iwi dentro y los desencripta ocupando la función de la parte A, que es getPalabra. Y eso, ese sería el mensaje oculto y así funciona esa aplicación, haciendo uso de la parte A y suponiendo que existe la función getPost, ¿sí? ¿Tienen alguna duda al respecto? Profe, Dime. yo tengo una duda, pero es como más general. Es que Dime. como usted pudo sumarle un espacio, ¿uno a las palabras le puede restar algo o solamente sumar? No, solamente le puedes, cuando digo sumar, como que las palabras se pegan, ¿cierto? Entonces tenemos Sí, una palabra y se pega con otra, entonces siempre podemos decir hola más mundo y eso me entrega hola mundo, ¿sí? Ahora lo que tú preguntas sería quitarle algo, ¿cierto? Supongamos que sí. tengo hola y le Por quiero ejemplo, quitar el quitarle la... o, algo así, ¿no? Sí, Que me quede la. No se puede decir, no, no va a resultar porque nos dice que string no soporta esa suma, esa resta, ¿sí? Se puede, ah, cuando ya. sumamos estamos pegando string, ¿cierto? Eso se llama concatenar. Pero la resta para strings no existe, no tiene un equivalente como si lo tiene la adición acá. No, no tiene un equivalente, no es como yo a este string le quito este otro, ¿sí? Entonces ahí me va a Ya, tirar un gracias, error. profe. De nada. ¿Alguna otra duda aparte de Pia? ¿O Pia tienes alguna otra duda? Yo no. ¿No? Bueno, lo más complicado de esto es manejarse con strings y con los subíndices. Por ejemplo, acá yo diría que esto es lo más complicado. Esa pura línea se puede haber hecho de otras maneras, pero aquí ocupamos simplemente dado que getPost nos entrega la posición donde parte el string, suponiendo que existe, ocupamos ese conocimiento aquí. Entonces nos entrega, si es distinto de uno, podemos ocuparlo, entonces nos quedamos con la primera parte y concatenamos con la última. Y sacamos ese trozo que no nos sirve. Que en el fondo, ahí entiendo un poco tu pregunta, Pía, que en el fondo si pudiéramos restar, a lo mejor basta con decir menos iwi y hubiese estado bueno, ¿no? Eh, pero como no existe esa operación, tenemos que hacerlo de esta forma. ¿Sí? Esto sería como equivalente, en realidad, ¿qué palabra sería como equivalente a lo que me preguntaba? Este ejercicio, muy bien. Gabriela pregunta si se puede realizar con for. Em, ¿Se podría? ¿Podría hacerse con for? Sí, podría hacerse con for. De poder se puede, ¿sí? Como que naturalmente no se me ocurre muy bien cómo hacerlo con for, pero creo que, a ver, la parte get palabra, a lo mejor la podemos hacer con un for, vamos a hacer otra función, otra versión de lo mismo. Pero vamos a hacerlo sin eso que ocupamos acá, sin esos slides, sino que vamos a ocupar, o sea, esto se llama slides, pero en el video creo que Federico le decía tajada. Sin esta operación de acá, creo que se puede hacer con for. Vamos a tratar de hacerlo con for. Pero igual tenemos que ocupar la función anterior. Igual tenemos que ocupar getPost para solucionarnos problemas. ¿Sí? Si no quieren ocuparla, pueden no hacerlo, pero la idea, yo les recomiendo ocuparlo.
Si ese i es distinto de -1, entonces aquí vamos a hacer un for. Vamos a hacer un for letra in palabra. Y vamos a colocar aquí un j. Va a ser un contador j. Ya, entonces en este contador j vamos a estar viendo if j es distinto de i, que sería la posición. If j es menor que i and j es mayor que i más la longitud de la clave. En ese caso, nueva palabra, vamos a crear una nueva palabra vacía. Nueva palabra va a ser igual a la letra que estamos leyendo. Siempre y cuando ocurra eso, de que ese j y j va a ser un contador que vamos a estar incrementando. ¿Sí? Entonces, con eso vamos a manejar la posición dentro de la palabra. Si estamos en una posición anterior a i y luego posterior a i más la longitud de la clave, entonces ocupamos esa letra. Si no, no la vamos a ocupar. Vamos a retornar la nueva palabra. Estamos ocupando un for, leyendo letra por letra la palabra. Y si funciona, si esa función hace lo mismo al final, deberíamos poder aquí, en vez de ocupar esa get palabra que teníamos ahí, podríamos ocupar aquí get palabra 2, y debería ser equivalente. Entonces ingresamos clave y pongamos directamente felices los 4 iwi, pongamos iwin y pongamos out, y debería ser felices los. El mensaje oculto es felices los 4. Bueno, no nos resultó exactamente lo mismo. Veamos qué pasó. Nueva palabra vacío. Nueva palabra más igual letra. Ah, aquí es or. Ahora sí. O es eso o lo otro. J tiene que ser menor que I. Claro, si es menor que I o si es. Claro, uno de los dos tiene que ser verdadero. Y si los dos son falsos, va a ser falso. No, en ese caso no va a resultar. J menor que I. A ver, probemos. Iwi. Feliz. Y ahí ponemos auto. Casi. Aquí tiene que ser exacto. O sea, menor o igual. Ahora sí. O sea, mayor o igual. Iwi. Y ahí sí. Ahí hicimos la función, como Gabriela me sugirió, la función getPalabra. Está hecha con un for en vez de con lo de acá. ¿Sí?
un poco más complicado, pero ahí está hecho con un for. En el fondo vamos letra por letra, con un contador que parte en 0. Y si la J es menor que I, o la J es mayor o igual que el I más len de la clave, que sería muy similar a lo que está acá. Estamos comprobando ahí que estamos dentro de lo que nos sirve. En ese caso ocupamos la letra. Si nos salimos del rango, o sea que estamos ya en ese tramo que tiene la clave, no lo ocupamos. Incrementamos J siempre. Y al final vamos a tener en nueva palabra la palabra desencriptada. ¿Sí? Entonces, funcionan las dos funciones, funcionan equivalentes. ¿Sí? Ambas están buenas y funcionan. Si se le ocurre otra forma de hacerlo, pueden colocar un def get palabra 3 y otra forma de hacerlo. Si funciona igual y corre el programa, va a estar bueno. ¿Sí? Da lo mismo como lo hayan hecho. Mientras funcione, está bien. Entonces ahí creo que estamos bien. Si alguien tiene más dudas, me pregunta. Que no se quede con la duda. Esta era la función, el problema 3 del certamen 1 del mate 3 de octubre del 2017. La pregunta 2 no la vamos a hacer porque se hace con otro tipo de respuesta que no hemos visto en el curso y que no vamos a ver. Entonces, por eso no la hice. Y yo les propongo hacer el ruteo y con eso terminamos. ¿Sí? Vamos a hacer el ruteo y estaríamos ok. En este caso, el ruteo, a diferencia del anterior que hicimos el martes pasado, este ruteo tiene funciones. Por lo tanto, es importante que sepamos hacerlo para el próximo certamen. Vamos a hacer rapidito ese ruteo. Vamos a hacerlo en Excel. Ahí está la tablita. Vamos a colocar el problema aquí. Entonces ahí tenemos la tabla y tenemos el código. En este caso, las tablas se las dan, siempre se las dan, así que no es necesario que piensen mucho cómo hacerlo. La tabla del ruteo en este caso dice lo siguiente. X, F1 va a tener X, S, C, I. Esto va a estar ahí. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestra tablita del ruteo. Por un lado tenemos la función F2. Para que se entienda mejor la voy a marcar más oscuro. Y por otro lado tenemos la función F1. Ahí está. Entonces vamos a empezar a rellenar la tabla del ruteo. Muy bien, entonces el programita, lo primero, este programa, este ruteo, aquí se realiza el ruteo del siguiente programa, indique qué es lo que imprime. Cada vez que el valor de la variable cambie, escríbalo en una nueva fila de la tabla. Recuerde que si una variable es de tipo string, su valor debe ir entre comillas simples. ¿Sí? Así que si hay un string por ahí, lo ponemos con comillas. Y eso. Lo primero, lo más importante antes de hacer un ruteo es saber dónde parte el programa. ¿Cuál es la primera línea de este programa? Y la respuesta unánime debería ser que el programa no parten los def, ¿sí? Nunca parte, los def no son la primera parte del programa. El programa parte donde no haya def. O sea, esta es una primera función, esta otra función. El programa parte aquí y tiene una sola línea. El programa es print F1 de 11-24-. ¿Sí? Eso es todo el programa. Así que el ruteo va a ser el ruteo de un programa de una pura línea. Lo que no hace este ruteo, la respuesta que no es llegar y colocar acá donde imprime, en esta pantallita donde se imprimen las cosas. Voy a colocar aquí, pantalla. Aquí donde estamos imprimiendo las cosas, la respuesta no va a ser
escribir ahí. Así que nos va a hacer poner F1 de 11, 24, eso. ¿Sí? Esa no es la respuesta. Esa puede ser tentadoramente la respuesta, pero no lo es. Eso estaría mal, ¿sí? Todavía no sabemos cuánto es F1 evaluado en ese parámetro, ¿sí? No sabemos cuánto es F1 evaluado en eso. Entonces, esta línea todavía no podemos imprimir nada. Lo primero que tenemos que hacer es, nos está diciendo ir a la función F1, y a esa función F1 le estamos pasando como parámetro 11-24- como string. Entonces vamos a la función F1 y la X va a valer 11-24-. Entonces vamos acá a la tablita y colocamos F1 y aquí colocamos comilla 11-24-. Y ese sería nuestro primer valor. ¿Sí? Entonces tendríamos ese primer valor. A partir de ahí, seguimos con el código que tiene la función. Entonces ya estamos dentro de la función F1, le pasamos ese primer valor a X, y luego S dice que vale los paréntesis simples, ¿cierto? Vacío, ¿sí? A mí me marca 1 en Excel, pero estoy poniendo 2, ¿sí? Me marca 1, pero no vamos a profundizar en eso. C va a ser 0 y vale 0. Hasta ahí me siguen con el ruteo, ¿cierto? O sea, lo más importante es entender por qué partimos con F1. ¿Sí? F1 partimos porque la primera línea y la única línea del código dice F1 evaluado en algo. Entonces partimos con F1, le pasamos ese algo al parámetro que sería X, ahí está. Y luego tenemos S, aquí está, C e I. Ahora empezamos a trabajar con el while. While I, que es 0, sea menor que el len de X, y X, su longitud va a ser 11-24-. O sea que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese len sería 6. Entonces, while 0 sea menor que 6, if X en la posición 0, que sería 1, es distinto de guión, así que eso es verdadero. Eso es verdadero. Entonces tenemos que ese va a ser el string de ese número. Entonces ese va a ser, vamos a concatenar S1. Es un string, así que tiene las comillas. Muy bien, entonces, luego como entramos en el if, no se hace el else. Así que no se hace nada de eso, se incrementa ahí. Ahora ahí vale 1. Siguiente. 1 es menor que 6, lo es, por lo tanto X en la posición 1. Este. ¿Es distinto de guión? Lo es, por lo tanto se entra al if y se incrementa ahora este valor es 11. Como se está concatenando, no estamos sumando aritméticamente el 1 con el 1. Estamos concatenando un string que tiene un 1 con otro 1. Entonces se pegan. Por eso quedó un 11. Ahora, como hicimos el if, no se hace nada del else. Así que se incrementa ahí. Vale 2. Volvemos al while. 2 es menor que 6. Lo es. X en la posición 2, que es guión. ¿Es distinto de guión? Falso, no lo es. ¿Sí? Son iguales. Así que entramos al else. Aquí dice if f2 de s. Entonces, esto de acá nos manda la función 2. Le pasa S a la función 2, f2. El x de f2 va a ser s. S es 11. Entonces, aquí ocurre que
X va a valer 11 como string. ¿Qué va a pasar ahí en F2? X va a valer, lo va a transformar a entero. Entonces le quita las comillas. Ahora queda 11 entero. Luego dice while X, el 11 es mayor que 0, si 11 módulo 10. 11 módulo 10, eso es, si divido el 10 en 11 dividido en 10, eso es 1 y me sobra 1. Entonces, ese 1 módulo 2, 1 módulo 2 es igual a 0. No, es distinto a 0, por lo tanto no retorna verdadero. Lo que hace es decir X es igual a, ahora X vale X, X valía 11, entonces ahora 11 va a ser 11 partido por 10 y eso es 1. La división de 11, 10 cabe en 11 una vez. Entonces ahora X vale 1. Eso. Entonces ahora vale 1. 1 es mayor que 0, sí, por lo tanto 1 módulo 10. 1 módulo 10 es 1, ¿sí? El resto de la división es 1. 1 módulo 2, 1 módulo 2, eso es 1, por lo tanto 1 es igual a 0, falso, no entra al if. Entonces lo que se hace es eso de acá. Ese x que vale 1, ahora es 1 partido por 10. 1 partido por 10 en división entera es 0. El 10 no puede dividir al 1, por lo tanto cabe 0 veces. Entonces queda un 0 acá. Y el while, ahora este while 0 es mayor que 0, falso, por lo tanto devuelve falso. Entonces donde se haya llamado esto, que fue acá, def f1, fue en esta parte donde se llamó la función f2, esto entregó falso. Como tenemos if y la condición es falsa, no se hace el if, eso no se hace. Se hace esta línea que no está condicionada, entonces se coloca S, en el fondo se resetea y vuelve a ser vacío. Y se incrementa ahí. Ahora ahí vale 3. Volvemos al while. 3 es menor que 6, lo es. 0, 1, 2, 3. Estamos en el 2. X en la posición 3, que sería 2. ¿Es distinto de guión? Lo es. Por lo tanto, se incrementa. Ahora eso se añade a S. Entonces tenemos aquí 2. Y no se hace el else, así que no se hace nada de esto y se incrementa el i. Ahora vale 4. 4 es menor que 6, lo es. El x en la posición 4, que sería el 4, es distinto de guión, lo es. Por lo tanto, ahora se incrementa ss, le añado al 2, le añado un 4, queda 2, 4. Y se incrementa el i, ahora vale 5. Y volvemos al while. 5 es menor que 6, lo es. Por lo tanto, la posición 5, que sería esto de acá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, es igual a guión, lo es. Por lo tanto, no se hace esto, se pasa al else. Y pregunta, if f2 evaluado en S. A f2 le pasamos S, que sería el 24, con comilla. Entonces vamos a f2 y le pasamos el 24. Y eso va a ser x. Ahora x lo transformamos en entero. Muy bien, Pía pregunta, profe, ¿no se supone que la división entera es... tienes toda la razón. Lo que pasa aquí, Pía, es que esto está hecho en Python 2, ¿sí? Lo que tú dices es correcto y así es, ¿sí? Aquí debería, el código tiene un error y debería tener doble slash, ¿sí? No sé si lo puedo rayar, pero bueno, vamos a escribirlo aquí. Eso debería ser un doble slash, ¿sí? O sea, eso no aparece así porque esta versión del certamen está hecho en una versión de Python anterior a la que estamos ocupando ahora. Entonces, por eso. En Python 2, el slash era división entera. No había diferencia, ¿sí? Y ahora en Python 3 sí. Entonces, en el fondo, como bien indica Pia, consideren que esto de acá es un doble slash,
¿Sí? Si no, no nos daría nunca el resto de la división ni nada de eso. Estaríamos dividiendo con decimal. Entonces, eso estaría, bueno, eso habría que corregir. Muy bien. Muchas gracias por el aporte, Pía. Entonces estamos aquí estamos en el 24. Había que convertirlo en entero. 24. While x mayor que 24. 24 es mayor que 0. O sea, while x mayor que 0. 24 es mayor que 0, así que entramos al while. 24 módulo 10. La división de 24 por 10 es 2 y el resto es 4. ¿Sí? Porque 2 por 10 es 20, entonces el resto, lo que nos sobra, sería 4. Entonces esto es 4, esto de aquí. 4 módulo 2 es igual a 0, lo es. Por lo tanto, devuelve verdadero. Entonces, donde se haya llamado esta función, que fue aquí, esto vale verdadero. Entonces, if verdadero, se hace el if. C se incrementa en 1. C, que era el número que está aquí, valía 0. Ahora se incrementa en 1, ahora vale 1. S se resetea. Así que este S de nuevo es vacío. Y se incrementa en 1. Ahora vale 6. Y vamos al while. 6 es menor que 6. No lo es. Así que falso. Se deja de ejecutar el while. Por lo tanto, nada de esto se sigue ejecutando. Y pasamos a la siguiente línea que dice return C. Entonces C en esta cosa valía 1. El F1, donde se haya llamado, ahora vale lo que vale C. O sea que todo esto, F1 valorado en 11,24 guión, o sea, 11-24 guión, esto vale 1. Entonces imprime en pantalla un 1. Entonces en la pantalla aquí, lo que imprime es un 1. Y ese es el resultado del ruteo. Entonces partíamos con 11,24 en la función 1, S es vacío, 0, 0, se lee el primer número, se carga ahí. Luego esto llama a la otra función F2 y esto no entrega nada, entrega un falso, así que aquí era falso, no se cuenta. Se carga el siguiente, que es 24. 24 entrega verdadero, así que se cuenta con C. Así que ahora tenemos 1 y eso. Entonces, ¿qué pasa ahora? Nos preguntan, seguramente nos van a preguntar, ¿qué es lo que hace este algoritmo? ¿Qué es lo que hace este problema? Analice el código anterior y determine en pocas palabras lo que realiza la función F2. No debe usar más del espacio indicado. La función F2, esta función cortita, que lo que hacía era recibe un número, lo pasa entero, mientras sea mayor que 0, empieza a ver el número. Entonces, si ese número dividido por 10, módulo 10, es par, entrega verdadero, y si no, lo que hace es empieza a checarlo, y cuando se cumple alguna de estas cosas, entrega verdadero, si no se cumple ninguna, falso. Lo que hace el código, y que se puede obtener si hacen varias pruebas probando F2 con varios números, es que la función F2 me entrega verdadero si alguno de estos números, si un número que yo le paso como string tiene algún dígito par. Por ejemplo, este tiene algún dígito par, por lo tanto entrega verdadero. Este tiene puros dígitos impares, así que entrega falso. Si esta misma función, para que se entienda mejor, yo la probara en Python, la pusiera ahí. Sería esto, ¿no? Ya, esta función F2 yo le paso un 11, me entrega falso, ¿cierto? Si le pasamos un 24, entrega verdadero.
Si le pasamos un 23 entrega verdadero porque tiene por lo menos una cifra que es par. Me equivoqué. Bueno, entonces cuentan los pares. Veamos. El 12 debería decir verdadero. F2 de 123. Falso. F2 de 124. Verdadero. Y entonces lo que hace esta función es ver si un número es par o impar. O sea, si un string que representa un número es par o impar. Sí, eso es lo que hace la función. Entonces esa podría ser la respuesta ahí. Eso. Entonces la solución de ese ruteo es lo que está aquí. Normalmente las soluciones de los ruteos aparecen acá al lado. Eso sería entonces lo que vimos por hoy. Si tienen dudas me dicen. No, Gabriela, todavía no sabemos, o por lo menos a mí no me han dicho cuánto valen, pero voy a preguntar. Está dentro de las cosas que voy a preguntar hoy al coordinador. Está, de hecho ahí escribí un... Voy a preguntarle también lo que tú me dices. ¿Cuánto es el puntaje por cada parte del certamen? Lo que sí, seguro, la parte 3 vale más. ¿Sí? O sea, sin que me digan nada, ya lo sé. Ya lo asumo. Si la última parte es hacer un programa y además tienen que hacer un video que lo explique, seguro que eso vale más. Y seguramente mínimo va a valer 40 puntos la parte 3. Entonces, el mínimo, ¿sí? No estoy diciendo que vale 40, sino que mínimo vale 40, así que por lo menos eso sí lo sabemos. Vamos a ver cuánto vale el resto del certamen y yo les cuento, ¿sí? Lo voy a preguntar. Lo anoté hoy día en las cosas que le voy a decir al coordinador. Hablar sobre lo del tope con mate. Mate 2, ¿cierto? El tope es con mate 2, ¿no? Sí, profe. Perfecto. Entonces, los que tengan tope con mate 2, voy a hablar de eso con el coordinador y el puntaje por cada parte del certamen. ¿Sí? Si tienen alguna otra duda que quieren que yo le haga al coordinador o lo que sea, me dicen. Respecto a las notas de HackerRank y las notas de la primera parte de la formativa, eso lo voy a ver yo, lo voy a solucionar yo y lo voy a ver con él también, ¿sí? Eso ya lo tengo ya en las cosas que voy a hacer con él. Que por la otra vez me dijeron que habían algunos ceros y era por el tema de que partimos el paralelo más tarde, entonces nos perdimos algunas evaluaciones y hubo una desincronización ahí con el aula, así que eso lo veo yo. Eso. Si tienen más dudas, preguntas, me las hacen y si no, dejamos la clase hasta aquí. Acuérdense de escribir lo que quieran escribir ahí en... Ya, dime... ¿Batá? No sé, nunca sé si lo digo bien. Pero prefiero hacerlo cuando seamos pocos. Ah, ya. Perfecto. Batá, ¿no? Perfecto. Entonces, creo que lo dije bien. Muy bien. Entonces, si no hay más dudas, como verán, Batá está esperando a que todos se vayan para preguntarme. Así que dejamos la clase hasta aquí. Acuérdense, cualquier duda me preguntan, me escriben por mail si quieren. O me dicen ahora. Eso. Profe, Dime. le podemos preguntar que yo estaba haciendo un certamen de los que están
en la página de Progra y no tenía solución. Entonces no me funcionaba el programa y quería ver si se lo podía mandar por Obvio, correo. sí, mándamelo. ¿Está dentro de los que están Creo acá? que era, sí, era el de ese del 2018, segundo semestre, me parecía como error. Ah, ya. Ese certamen, creo que lo hicimos la clase pasada, ¿no? No hicimos el, o sea, sí, era el otro, el del Primer semestre. 2000, sí, el que no hicimos. Claro, este de acá. ¿Ese? Creo que sí. ¿Es de binario? ¿Eso? Sí, Ya. Sí, sí, no hay problema. De todas formas, en el otro paralelo que hago clases, ya hice este ejercicio, por lo menos el 3 lo hice ahí, así que voy a subir el video también de explicando cómo se hace. ya, ¿Sí? profe. Eso. Ya, Pero gracias. cualquier duda, tú me preguntas, no hay ningún problema. Pero voy a subir el video de cómo resolver este, así que eso está listo y se hace con strings. Así que también es súper útil. Ya. Eso. ¿Más dudas? Si no hay dudas, acuérdense que dejamos la clase hasta aquí y nos vemos la próxima. Chao, profe, Chao, gracias. nos vemos. Y Pata, si Chao, puedes, profe. pregunta. Gracias. Chao, que esté bien. Ya, profe, gracias. Chao. Oye, hay una persona que está entrando. Ya, pregúntame. O sea, no sé si... Dale nomás, con confianza. Ah, tiro, profe. Voy a entrar con la cuenta del computador. Ya, ¿Se escucha? sí se escucha. Ahora sí. Lo que pasa, profe, es que estábamos haciendo el pre-certamen que habían mandado. ¿Ya? Y mi duda es si es que teníamos que probar directamente desde la consola la función que hicimos. O sea, tal como muestra en el ejemplo. Ya. Es que en el punto pi al final había puesto como 3 inputs, que eran las Ya, de la patente, si era true o false, que era si ya, es que era catalítico o no. Y la última que creo que era el día. Y ya. el tema es que había puesto un input y después un print. Pero el Ujú. problema es que si lo hago así, el booleano, el input me lo devuelve como un string. O sea, se puede probar y funciona. Sin embargo, no estaba seguro porque en el ejemplo que muestran dentro del certamen, Sí. se probaba directamente en la consola. Así que mi duda era si es que se probaba como está en el ejemplo del PDF o lo hago con los inputs y el print. No estoy en el ejercicio de aquí, ¿no? Sí. Estamos mirando este ejercicio y, como bien dice, acá lo prueban con La en la consola, ¿no? consola, ¿cierto? Y cuando lo Ah, prueban en la ya. consola aparece falso, ¿cierto? Y cuando aparece Sí. aquí, sí, se prueba así. Ah, ya, así tal cual como sale acá. Claro, si tú lo pruebas así tal cual, te debería aparecer false. Y si te aparece esto de acá, Mm. debería aparecer true. Ah, ya. Es que lo que pasa es que yo en el punto pi de repente para probar el programa, Pones como o unos sea, print o algo así. sí, un input para que me pruebe Claro. como más general. Sin embargo, lo había probado así, pero el problema es que en la parte donde tengo que poner true o false, Ujú. como ponía el input, no me entregaba un booleano el input, me entrega un string. Por lo tanto, dentro del código, tenía que, en vez de poner, por ejemplo, si era catalítico true, si no false, Ya. tenía que poner las comillas, pues, porque si no, no me detectaba el Python, ¿cómo explicarlo? Si es que era true o false, porque no era un booleano, pues era un string. Por lo tanto, tenía que cambiar el formato de lo mismo y en el print, cuando lo Ujú. probaba, funcionaba, pues. Pero ahora vi el ejemplo que sale en el PDF y no, pues se prueba directamente Claro. el programa. Entonces, Así claro, que, lo que se espera como respuesta es que sea un def de eso y que haga return, nada más. ya. Entonces tengo que hacerlo tal cual como sale en el PDF. Claro, ojalá sin eso del input y el print, pero Ah, si, ya. si está, tampoco es un pecado mortal, ¿sí? Ah, Pero lo ya. importante es Perfecto. que se va a probar así. Ya. Entonces mejor dejarlo así como sale en el ejemplo nomás. Sí, mejor dejarlo así como sale en el ejemplo. Ya, profe, esa era mi duda. No hay problema. Muchas gracias.
Que esté Ya, bien. profe, que esté bien. Chao, Ya, chao. chao. ¿Cuál es el link? Muy bien, Bastián pregunta, ¿cuál es el link donde subo las clases? El link está aquí en Program. Déjame encontrarlo acá abajito. En Program, abajito aquí dice... aquí está. Dice... No, aquí no está. Déjame buscarlo bien. Abajito, abajito, abajito. Aquí hay dice paralelos y aparecen como unas carpetas. Entonces aquí aparece una que dice link de, aquí dice clase online paralelo 102 y aquí dice clase online paralelo 104. ¿Sí? Entonces, nos metemos acá el clase online paralelo 104 y aparece el link del canal. ¿Sí? Eso. Eso es lo que a mí me lo cierra porque tengo bloqueado YouTube mientras estoy trabajando. Pero normalmente se abre YouTube y está el canal con los videos. ¿Sí? Entonces van abajito y hacen clic ahí. ¿Sí? Apenas terminemos la clase, se va a grabar el video y yo lo voy a subir ahí y se supone que va a estar. ¿Sí? Por lo menos dentro del día de hoy lo voy a subir. Seguramente en la noche. Y eso. Y también te estoy subiendo, estoy linkeando los links, los videos que he hecho en otro paralelo para que tengamos como varios certámenes resueltos. Eso. Ahí tenemos en cada uno todo lo máximo posible. Eso. ¿Más dudas, Bastián? Bueno, si no hay más dudas, voy a terminar la clase. ¿Sí? Entonces nos vemos la próxima semana y luego en el certamen. Chao, que esté bien.